Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. Los investigadores tienen la esperanza de resolver un difícil caso de homicidio y sospechan quién pudo hacerlo. Pero para atrapar al asesino primero deben capturar a sus testigos. Los detectives en la escena del homicidio de una joven supieron que la mejor herramienta para atrapar a su homicida podía ser una pequeña pinza. Todos son sospechosos cuando una mujer es asesinada en su cuarto de hotel. Los investigadores examinaron la propia mano del homicida para probar su culpabilidad. En ausencia de testigos humanos, algunas veces los insectos o incluso los microbios pueden suministrar el testimonio más objetivo. Cuando la muerte no se produce por causas naturales, resolver el caso a menudo depende de un testigo natural. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. En este caso, algunos de los nombres fueron cambiados. Hoy presentamos Testigo Natural. El 4 de agosto de 1982, el Departamento de Policía del Condado de Ventura, California, recibió una llamada sobre la desaparición de una persona. Cuando transcurrieron 2 días sin que se supiera nada de Marcy Davis, de 25 años, su hermana comenzó a inquietarse. Algunas horas después, el Departamento de Policía recibió una llamada sobre un vehículo varado y abandonado en un descampado. La verificación de la licencia reveló que pertenecía a Marcy Davis. No había ninguna señal de ella. Pudo descender del auto para pedir ayuda y probablemente habría tropezado con un problema aún mayor. O tal vez otra persona había abandonado allí el vehículo. El motor frío hacía imposible determinar cuánto tiempo había estado allí. Unos pantalones de mujer hallados en la cercanía sugerían algo grave. Pero el lugar era usado como vertedero para todo tipo de residuos. Dado que el auto constituía la primera pista real sobre el destino de Marcy Davis, los alguaciles del condado de Ventura registraron el lugar para ver qué más podían hallar. Estaban preparados para lo peor. Lo hallaron. El caso fue asignado al sargento Larry Robertson. La división de patrullas decidió enviar un equipo de búsqueda para encontrar el cuerpo. De hecho, lo descubrieron. Había sido estrangulada y estaba desnuda, enterrada bajo hojas y residuos. ¿Puede llamar a los forenses? La blusa de Marcy Davis había sido retorcida y anudada fuertemente alrededor de su cuello. Parecía que había sido violada. El equipo de forenses fotografió cada pista que pudieron hallar en la penumbra. Pero decidieron abandonar el lugar hasta que amaneciera. Un guardia fue apostado para vigilar. Los investigadores tenían mucho trabajo que hacer antes del amanecer. ¿Viste mis cigarrillos? ¿Puedo tomar de los tuyos? La hermana de la víctima dijo a la policía que Marcy había salido de la casa la noche del 3 de agosto para ir a una reunión de Tupperware. Nos divertiremos. Dijo que luego iría a JJ, su refugio favorito. ¿Comprarás más Tupperware? Sí. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Queríamos preguntarle algo. Los detectives hablaron con la mesera del bar. ¿Puede describir al hombre con el que estaba? Les dijo que la víctima había llegado alrededor de las 11 y que desapareció. Normalmente viene sola y se reúne con amigos. Dijo que Davis había estado bebiendo y jugando billar con otro cliente del bar llamado Michael Nottingham.
Vamos. Se fueron al igual que los demás clientes cuando se cerró el bar a las 2 de la mañana. Dado que Nottingham fue la última persona con la que se había visto a la víctima, los investigadores fueron a visitarlo. Buen tiro. En ese momento pensamos que tal vez Michael Nottingham estaba con ella y temimos que hubiese sido víctima de homicidio, ya que aún no habíamos hallado su cuerpo. Lo que primeramente intentamos fue verificar cómo se hallaba, que estuviese bien. Lo hallaron a salvo en su casa. Aceptó acudir a la estación de policía para hablar. ¿La reconoces? Le mostraron una fotografía de Marcy Davis suministrada por su hermana. ¿Teresa? Reconoció su rostro, pero no su nombre. ¿Le dijo que se llamaba Teresa? Es lo que dijo. La conocía como Teresa. Lo había llevado a su casa. Estuvo allí unos 10 minutos y luego se fue. ¿Qué sucedió con ella? Dijo que había sido la última vez que la había visto. ¿Tu licencia está suspendida? No lo sé. Nottingham dijo que después que ella se fue alrededor de las 3 de la mañana, caminó hasta la casa de su novia y se durmió afuera hasta que su madre se fue a las 9:30. Dijo que nadie lo había visto en ese tiempo. Después que Nottingham hizo su declaración, la policía fue a la casa que compartía con su hermana. Querían hablar con ella para ver si podía confirmar su coartada. Reconoció el rostro de la fotografía como la mujer con la que había venido Michael la otra noche. Corroboró lo mencionado por él en cuanto al tiempo pasado en la casa, pero eso fue todo. Dijo que le había presentado a la chica como Kelly. Esa no fue la única diferencia. Recordaba que Michael y Kelly se subieron al auto de ella y se fueron juntos. Obviamente era muy diferente de lo que Michael nos había dicho a nosotros. El departamento de policía tenía ahora una historia intrincada y un hueco de 6 horas en la coartada de Michael Nottingham. Debe ser el pie derecho el que se levantó. Bien. Estaba surgiendo la sospecha, pero no había nada sólido aún. Dime, ¿qué está sucediendo? Bien, lo que Con la allí- luz del día, los investigadores regresaron al lugar para buscar cualquier pista que vinculara a Nottingham. En el largo proceso no quedó ninguna piedra u hoja sin remover. Mientras examinábamos el lugar, me senté en el suelo muy cerca del lugar donde fue hallado el cuerpo. Habíamos estado removiendo hojas y ramas en busca de evidencia. Luego me senté en el piso por espacio de 1 hora, tal vez 1 hora y media. Estaban a unos 2 metros del vehículo, son colillas de cigarrillo. Los investigadores hallaron una pista tentativa. La colilla de un cigarrillo sin filtro sobre el piso, cerca del vehículo abandonado, coincidía con la marca que fumaba Nottingham. La pista era débil, pero sumada al intrincado relato permitió a la policía arrestar a Nottingham como sospechoso de violación y homicidio. Nottingham fue puesto bajo custodia. Automáticamente para casos de ataque sexual, fue desnudado y fotografiado. Quítese la ropa. Los investigadores buscaban rasguños o cualquier otra evidencia de una eventual riña con la víctima. Hallaron algo totalmente diferente. ¿Qué es eso? Unas pequeñas y extrañas picaduras de insectos cubrían sus tobillos y cintura. Nottingham dijo que eran picaduras de pulgas. Los investigadores no estaban seguros de su significado, pero documentaron las marcas por las dudas. Aquella noche, el sargento Robertson se despertó con una comezón en sus tobillos y cintura. Reconoció esos síntomas inconfundibles. Le dije a mi esposa que si no me equivocaba, esas picaduras que me producían comezón eran picaduras de ácaros rojos y eran exactamente como las picaduras de ácaros que había sufrido en Kentucky en el entrenamiento de lucha para ir a Vietnam. En esos lugares atacan.
Después que el médico confirmó su diagnóstico, los detectives se preguntaron si estas pequeñas criaturas podían brindarles la gran oportunidad. Las tengo por aquí. Necesitaban la opinión de un perito. Colocaremos una muestra sobre la placa. Consultaron al entomólogo James Webb, quien se especializaba en insectos parasitarios. Explicó que los ácaros eran larvas recién nacidas de un cierto grupo de arácnidos. Nacen con un apetito voraz y tienden a procurarse su alimento. Insertan su aparato bucal en la piel del huésped y luego, con ese mecanismo de perforación, lo que hacen entonces en realidad es inyectar saliva dentro de la herida. Entonces la saliva disuelve la proteína de la piel y esa fusión de líquidos es absorbida por el ácaro rojo y mediante un mecanismo de succión el material es conducido hacia el intestino del ácaro. La saliva afecta el sistema inmunológico causando prurito alrededor de la picadura, habitualmente por espacio de 24 a 48 horas. Un examen efectuado a los investigadores que registraron la escena del homicidio de Marcy Davis reveló que la mayoría de ellos presentaba esas marcas del ataque de los ácaros. Los investigadores esperaban que atrapando a los ácaros podrían atrapar al asesino de Marcy Davis. Pienso que podemos hacerlo. Vamos. El sospechoso, Michael Nottingham, juraba nunca haber estado en la zona donde había sido descubierto el cuerpo de la víctima. El sargento Larry Robertson creía que los ácaros rojos del cuerpo de Nottingham podían contar una historia diferente. Nunca había sufrido estas picaduras en todos los años que había vivido en el condado de Ventura. Aun cuando efectuaba tareas de rescate y era afecto a la pesca, nunca había visto ácaros rojos en el condado de Ventura. Nunca había oído ni leído nada al respecto. De hecho, eran muy raros en esta parte de California. Si los investigadores podían señalar la presencia de ácaros rojos en la escena del crimen, tendrían una prueba irrefutable de que Nottingham había estado allí. Llamaron al Dr. Webb para que los ayudara. Lo que quisimos efectuar en la escena del crimen fue verificar si había ácaros rojos que apoyaran esta hipótesis. Sabíamos que las lagartijas eran buenos indicadores para resolverlo. Los ácaros rojos atacan a las lagartijas y se alimentan de ellas. Había trampas para atrapar a las lagartijas para su estudio. Una vez que se descubriera que estaban infestadas, Webb y su equipo desplegarían las trampas de ácaros. Una trampa de ácaro no es otra cosa que una pequeña placa de plástico negro que es ubicada donde se supone que se concentran los ácaros. El sol calienta las placas, dándole una cálida bienvenida a las larvas. Esas criaturas están hambrientas, pero no son muy listas. Este es un cuerpo caliente, tanto como un animal vivo. Entonces los ácaros, si están cerca, se dirigirán hacia la placa y se moverán a su alrededor buscando un lugar para atacar. El equipo de Webb colocó sus trampas fuera de la casa de la novia de Nottingham, donde Nottingham declaró haber dormido aquella noche. Colocaron más trampas a unos 6 metros de la escena del crimen y otras más cerca del lugar donde se halló el cadáver. Verificaron las trampas cada media hora con luz solar durante 3 días. Los resultados fueron claros. No muy lejos del lugar del homicidio donde el cuerpo fue hallado, teníamos 10, 20 o más al mismo tiempo alrededor de la placa negra, es decir, que había muchos. También advertimos algunos cerca de nuestros zapatos, mientras estábamos parados en el mismo lugar, queriendo trepar a nosotros. Pero a 6 metros de donde el cuerpo fue hallado, la actividad de ácaros era mínima, y en la casa de la novia no se halló ni uno solo. La concentración de ácaros en el lugar donde se halló a la víctima estableció la presencia de Nottingham en la escena del crimen. Creo que en nuestras investigaciones fue la primera vez que se requirió la presencia de un entomólogo.
en un caso de homicidio para ayudar a los investigadores a ubicar al sospechoso en la escena del crimen. La policía estuvo de acuerdo en que Nottingham llevó a la víctima al bosque. Tal vez ella quería ir, tal vez fue forzada. Una vez allí comenzaron a reñir. La riña fue en aumento y Nottingham la golpeó y la mató. Finalmente la estranguló con su blusa. Michael Nottingham fue acusado por intento de violación y homicidio en primer grado de Marcy Davis. Fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de reducción de pena. El peligro puede acechar en las afueras de la ciudad, pero también puede esconderse cerca del hogar. Seattle, Washington, alguna vez una agreste región boscosa, hoy una gran ciudad de 500,000 habitantes. Algunos vienen para aprovechar las nuevas oportunidades, otros simplemente para aprovecharse. Molly McClure, de 28 años, había crecido en Seattle y había estado fuera de ella unos pocos años. Regresé hace 3 meses. En octubre de 1985 regresó para estar cerca de su familia. Rentó un modesto apartamento y halló un trabajo que le gustaba como asesora del restaurante de un hotel. En enero de 1986 llamó a la policía para reportar un intento de irrupción en su apartamento. ¿Usted nos llamó? Su vecino de arriba, Sherwood Knight, le dijo que alguien había intentado abrir su ventana mientras ella estaba en su trabajo matinal. ¿Es esta? Sí, es esta. Había espantado al intruso. El intento de apertura de la ventana era evidente. De aquí y también aquí. La policía redactó un informe. Parecía que el asunto había terminado. Pero al día siguiente, el 17 de enero, la policía fue llamada nuevamente al apartamento de McClure. Se presentaron a pedido de su jefe. Este llamó porque no había acudido a trabajar y no respondía a su teléfono. Los oficiales hallaron la puerta cerrada y advirtieron que aparentemente la ventana había sido nuevamente violada. Temiendo que McClure pudiera hallarse en problemas, la abrieron y entraron. «13861, verificando el lugar». Mire por allí. 78, diríjanse a... No advirtieron signos de violencia. Nada parecía fuera de lugar. Luego, en el cuarto, hallaron a Molly McClure asesinada en su cama. Envíen de inmediato una unidad al lugar. Parece funcionar así. Se llamó a homicidios. Se le asignó el caso al detective Hank Gruber. La joven yacía boca abajo sobre la cama y estaba parcialmente cubierta con una manta, pero su cabeza estaba expuesta. Tenía heridas obvias en la parte posterior del cráneo. Tenía una mordaza en su boca, hecha con medias de nylon anudadas con un calcetín. La autopsia determinó por las hemorragias en los ojos de la víctima que había sido estrangulada. Por el grado de aglomeración de la sangre en su cuerpo, el médico forense determinó que llevaba muerta 4 o 5 horas. Mientras el apartamento era examinado en busca de impresiones dactilares o cualquier otra pista, el médico forense recogía cuidadosamente fibras visibles y cabellos caídos del cuerpo. La intensidad de la inspección de la escena del crimen fue momentáneamente interrumpida. Sherwood Knight vino para regresarle un libro de cocina que le había pedido prestado. El vecino de arriba. ¿Cómo está?
Estamos haciendo una verificación. ¿Puede decirme su nombre? Estaba preocupado por Molly y se mostró apenado cuando se enteró que había muerto. Este es el libro que me prestó. Querría tener una copia. El detective lo envió de regreso a su casa y continuó registrando la escena del crimen. El laboratorio criminal del estado de Washington escudriñaría la evidencia que habían reunido. Los detectives esperaban que la solución para este caso, si es que existía, estuviera en alguna de estas evidencias. No tenía idea sobre quién lo había hecho. No había ningún testigo ni nada que indicara por dónde seguir. Era obvio que si el caso llegaba a resolverse, esto se haría sobre la base de la evidencia. Aparentemente, el homicida de Molly McClure había ingresado por la ventana del otro cuarto. Los investigadores hallaron una pisada en el marco de la ventana que no coincidía con los zapatos de los oficiales. Era la primera pista cuyo tamaño era mayor que un cabello, por lo que debía ser preservada. Una vez que se tomaron fotografías, el marco fue desmontado por los técnicos. Si se puede tomar el elemento que contiene una huella, se tiene una mejor posibilidad de tener éxito en las comparaciones que con las fotografías. El elemento siempre es mejor. Entonces, llevamos el marco de la ventana junto con las muestras que habíamos recogido en la casa. La pisada en el marco de la ventana debería esperar hasta que los investigadores pudieran hallar un zapato para comparar. Una investigación de las cuentas bancarias demostró que la tarjeta de la víctima había sido usada en un cajero automático a unas pocas calles de allí en el momento aproximado de su muerte. Entonces, además de asesinar y violar, el homicida había entrado a robar. En la autopsia, el médico forense determinó que la sangre del violador era del grupo O, pero también lo era la de la víctima. Ya se habían efectuado todos los análisis posibles de las muestras. El médico forense envió las piezas de evidencia de las sábanas al laboratorio criminal estatal, donde serían analizadas bajo la supervisión de la forense Chesterine Sweetlick. Ella puede hablar mucho sobre este tema. Todos tenemos un tipo especial de partículas extrañas. Todos tenemos restos y fibras que no pueden ser hallados en ninguna otra persona. Nuestros cabellos caen, vamos al trabajo y recogemos fibras del asiento en que nos sentamos. Y si la persona que trabaja con nosotros tiene un perro y deposita pelos de perro en ese asiento, podemos recogerlos y pasan a formar parte de nuestro conjunto de partículas. Siempre que estemos en contacto con alguien, intercambiamos parte de esos remanentes. En la escena del crimen es tarea de los forenses determinar a quiénes pertenecen. Sweetlick identificó una pieza de hilo de ropa, fibras sintéticas azules, una partícula de tabaco extraída de debajo de la uña de la víctima, algo de pelo de gato y 18 fragmentos de cabello humano oscuro. Determinó que por sus características el cabello sugería pertenecer a un afroamericano. Definitivamente no pertenecían a la rubia de ojos celestes que era Molly McClure. Los detectives regresaron a la escena para recoger más pistas. Esas partículas no parecían pertenecer a la víctima. Ella tampoco fumaba y era alérgica a los gatos. Pero si el homicida hubiese dejado esos vestigios, estarían concentrados alrededor de la víctima y no en cualquier parte del apartamento. Recogieron muestras de las partículas del piso de cada cuarto, especialmente de los rincones donde tienden a concentrarse. No hallaron ni pelos de gato, ni tabaco, ni cabellos de afroamericano. La imagen del homicida estaba emergiendo del polvo. Pudo haber sido un intruso anónimo o alguien cercano. En una investigación de homicidio, primero se eliminan los rostros familiares antes de buscar nuevos sospechosos. Sherwood Knight, quien se había enfrentado al ladrón en la ventana de la víctima, había colaborado en la investigación. Pero los detectives lo investigarían de todos modos.
El compañero de Gruber, el detective Rudy Sutlovich, descubrió que Knight tenía antecedentes criminales. Tenía antecedentes de hurto, robo de casas y otros asaltos. Había salido en libertad hacía 3 meses aproximadamente. Gracias. Está el oficial Smith aquí conmigo. Los detectives hicieron una visita a Sherwood Knight y a su novia. La pareja vivía en el apartamento de arriba del de la víctima. La novia de Knight dijo a los detectives que habían reñido la noche en la que McClure había sido asesinada. Entonces, cuando volvió, usted vio... Sherwood durmió sobre el sofá. Le dijo a la policía que se despertó alrededor de las 5:30 de la mañana. No lo creo. Esa mañana Knight había salido a correr. Llegó poco tiempo después. Usaba ropa deportiva como era habitual en él. Luego salió rápidamente para ir a su clase en el Colegio Mayor Comunitario de North Seattle. Estaba inscrito allí, pero nadie recordaba haberlo visto. No iba a las clases, pero él le había estado diciendo a su novia que iba al colegio durante el día. Basándose en sus antecedentes, los investigadores pensaron que Knight podía ser culpable de algo más que de jugar a las escondidas. Yo voy. Está bien. Detective Sutlovich, tengo una orden de registro. Déjenos pasar, por favor. Tenemos trabajo que hacer. El 21 de enero, 4 días después del homicidio, los detectives obtuvieron una orden de registro del apartamento de Knight. Estaban autorizados a reunir piezas de evidencia recogida de los rincones del apartamento. Muestras de fibra de las mantas, pelo de gato, la ropa que Knight decía haber llevado la noche del homicidio. Ahora vamos a recoger su ropa. Incluso la ropa que llevaba puesta en el momento del registro. Voy a llamar a mi abogado. Aparentemente llevaba puesta la misma ropa deportiva con la que solía correr. Camisa, pantalones y calzado también, por favor. Bien, vamos a ver. Los detectives hallaron los pantalones deportivos en remojo en un cubo de agua. Llevaron los pantalones junto con el cubo. Permiso. Se le leyeron a Knight sus derechos y fue puesto bajo custodia. Allí se tomarían muestras de su cabello, sangre y saliva. Las autoridades podían detenerlo por 48 horas, a menos que de los análisis surgiera alguna evidencia que lo vinculara directamente al crimen. Uno más. La pisada dejada en el marco de la ventana de la víctima coincidía con el calzado deportivo que le había sido incautado al sospechoso. Pero era un calzado común y la huella podría haber coincidido con miles de otros en todo Seattle. Analizar rastros de evidencia llevaba más tiempo. Los pantalones debían secarse antes de ser analizados. Las fibras serían examinadas una a una. Incluso comparar cabellos es complicado, porque 2 cabellos tomados de la misma persona no coinciden necesariamente. Si observamos nuestro propio cabello o el cabello de alguien que está cerca, se puede ver que algunos cabellos son más gruesos, algunos más delgados, algunos más oscuros. Las 48 horas llegaron sin ningún resultado definitivo. Knight debía ser puesto en libertad. Pero poco a poco los rastros de evidencia comenzaban a narrar la mejor parte de la historia. La forma distintiva de algunos cabellos revelaban que provenían de un gato. Su tamaño y color coincidían con el de la mascota de Knight. Luego, Sweetlick analizó los pantalones de Sherwood Knight. Fibras rojas de algodón y pelo de gato se concentraban entre las fibras adheridos a ellas. Estas fibras coincidían con las halladas en la víctima. Pero aún no estaba satisfecha. Aunque era una evidencia muy comprometedora, tuve que admitir que existía la posibilidad de que provinieran de otros pantalones con fibras rojas y pelo de gato. Los gatos no son una especie rara y el algodón rojo es común. Mientras los análisis proseguían, más fibras de la víctima coincidían con las piezas recogidas del apartamento de Knight. Sus cabellos también coincidían con los de la escena del crimen. Por más incriminatoria que pareciera la evidencia, los investigadores temían que el jurado no aceptara una acusación construida a partir de fibras y pelo de gato. Buscaron un conjunto de evidencias a falta de una única pieza irrefutable. Pero se estaban acercando.
Descubrieron elocuentes manchas de sangre en el borde de la sudadera de Knight. Las gotas aparentemente no habrían sido advertidas por Knight. Los técnicos las compararon con la sangre de la víctima y del sospechoso. Aunque los análisis no eran tan precisos en los 80 como lo son en la actualidad, la sangre coincidía con la de la víctima, caucásica del grupo O. Ahora los investigadores tenían sangre, así como cabello y fibras para incriminar al sospechoso. Todas esas pequeñas circunstancias no serían suficientes para acusar a alguien de homicidio u otro crimen. Pero sumando cada una de esas pequeñas circunstancias, en conjunto hacen que se llegue a la misma conclusión, que Sherwood Knight había estado en el apartamento de Molly aquella noche y que él era el homicida. Los investigadores estaban listos para arrestarlo. El único problema era saber dónde hallarlo. Cuando la policía de Seattle fue a arrestar a Sherwood Knight por el homicidio de Molly McClure, se enteraron que había huido. La búsqueda condujo a un informante quien mencionó a la policía su paradero. Las manos contra el auto, amigo. ¡Vamos! ¿Qué sucede, amigo? Quédate quieto. Pon tus manos sobre el auto. El 23 de abril, Sherwood Knight fue arrestado. Con la ayuda de la evidencia y del testimonio de las personas allegadas a Knight, comenzaron a perfilarse las escenas de las últimas horas de la víctima. Sherwood Knight fingió la primera irrupción y haber ahuyentado a los ladrones del apartamento de la víctima, ganando así su confianza. La noche siguiente irrumpió en él, la atacó y la mató. Pero antes la forzó a revelarle el código de su tarjeta bancaria. Por su crimen, Sherwood Knight fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena. Blue Ash, Ohio, una tranquila ciudad en las afueras de Cincinnati. Las personas quisieron proteger su privacidad, por lo que en esta historia los nombres de la víctima y de su familia fueron cambiados. El 3 de septiembre de 1994, Bart Stein y June Mays vinieron a Blue Ash para una reunión familiar. Dejaron a su hermana Rose Levy en el cuarto mientras fueron a desayunar. Rose prometió reunirse con ellos, pero no lo hizo. Oh, Dios mío, Rose. Oh, Dios. ¿Rose está respirando? Una feliz ocasión se transformaría en una tragedia familiar cuando descubrieron a Rose, de 68 años, inconsciente en el piso de su habitación. Había estado ausente solo 30 minutos. Hola, ¿recepción? Rose apenas se aferraba a la vida. A simple vista había sufrido un ataque cardíaco o un derrame cerebral. ¡Atrás! ¡Todos atrás, por favor! Los médicos corrieron en su auxilio. La policía también llegó como parte del procedimiento. Rose Levy murió en el hospital. Su deceso no fue causado por un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Fue golpeada hasta quedar sin vida. Mientras la víctima se dirigía al hospital, comenzaron a formarse hematomas. Entre ellas había marcas de talón sobre su pecho y una extraña marca rectangular, evidentemente causada por el arma homicida. El médico forense no podía discernir qué era. Estudios posteriores revelaron que 2 de los dientes de la víctima habían sido rotos y varios huesos de su rostro estaban fracturados. Las lesiones recibidas fueron las equivalentes a las que soporta un cuerpo cuando se estrella contra un muro a 60 kilómetros por hora. Tenía la inconfundible marca de un homicidio. La policía de Blue Ash, Ohio, inició una investigación. El cuarto fue precintado y registrado en busca de pistas.
No era fácil determinar cuál pista podía ser útil. Se le asignó el caso a los detectives Jim Shaffer y Larry Stokes. La escena del crimen estaba extremadamente contaminada cuando llegaron los investigadores, pero fue solo por causa de los intentos de reanimación. El detective Jim Shaffer. Además de sangre, se descubrieron pisadas en el baño y muchas otras piezas que más tarde se supo que habían sido dejadas por los médicos. Rose, ¿estás allí? Según June Mays y Bart Stein, Rose se estaba vistiendo cuando estuvieron listos para el desayuno. Ya voy. Le dijo a la pareja que fueran sin ella, que se reuniría en un minuto con ellos. De acuerdo. ¿De acuerdo? De acuerdo. No, va a tomar una ducha. Adiós. Nunca lo hizo. Adiós. A medida que proseguía la investigación, se descubrieron algunas cosas que faltaban. Mays dejó su cartera en el cuarto mientras desayunaba. Advirtió que faltaban $500. Gracias, señora. Quisiera hacerle unas preguntas. Más tarde, la familia de la víctima advirtió que cuando se dirigía al hospital no llevaba su sortija favorita ni la cadena que siempre pendía de su cuello. No aparecieron cuando se registró el cuarto. Los investigadores hallaron uno de los dientes de la víctima en la alfombra, pero no pudieron encontrar nada que vinculara a un sospechoso con el robo y homicidio. Stokes y Shaffer tenían una tarea a su medida. Cada huésped y cada empleado constituían un testigo o un sospechoso potencial. Según Shaffer, todos fueron interrogados. Realizamos una lista con más de 100 empleados y más de 300 huéspedes del hotel y comenzamos a establecer una coartada o un paradero para cada uno de dichos individuos. A medida que los detectives llevaban a cabo la tarea de interrogar a los huéspedes para localizar testigos potenciales, se iba reduciendo el espectro de sospechosos potenciales. El homicida solo tuvo 30 minutos para atacar mientras Bart y June estaban desayunando. La puerta del cuarto se cierra automáticamente, por lo que o se le permitió ingresar a la persona o ésta poseía una llave. Los detectives se concentraron en los empleados de hotel que trabajaron en ese turno y tenían acceso a las llaves maestras. Interrogaron a cada empleado sobre su paradero durante la media hora y se les pidió que nombraran a alguien que pudiera confirmarlo. En ese momento, el objetivo principal de la investigación era hallar a los que tenían una coartada durante ese lapso de tiempo, y consideramos que la persona que no tuviera una coartada sería alguien que merecería ser vigilada. Los detectives Shaffer y Stokes comenzaron a hacer progresos en la investigación del homicidio de Rose Levy a medida que revisaban la lista de empleados del hotel. Un empleado mencionó a Elwood Jones, un colega que se había reportado enfermo por una lesión en una mano. Jones había pedido una compensación por accidente de trabajo diciendo que se había cortado la mano con una escalera de metal. Era uno de los pocos empleados que no tenían una coartada durante esa media hora fatal. Los investigadores quisieron saber más sobre esa herida. Se dirigieron al hospital Bethesda Oak con una orden de la corte para que se les permitiera acceder a la historia clínica de Elwood Jones. Jones había sido examinado en la sala de emergencias del hospital 3 días después del homicidio con una grave herida en la mano. El pequeño corte arriba del nudillo del dedo índice izquierdo había cicatrizado, pero una infección supuraba dentro. Oh, ¿qué es esto? La mano de Jones estaba muy hinchada y sentía mucho dolor. Además, tenía fiebre. Oh, ¿lo hizo? Se llamó al cirujano de manos John McDonagh para que examinara la herida. Este hombre tenía una gran hinchazón en su mano porque se había desgarrado la bolsa sinovial de la articulación e inoculaba la bacteria directamente en la articulación del dedo. Debe haber sido producido por algo que ejerció una fuerte presión.
Cuando McDonagh le preguntó a Jones qué le sucedió, dijo que se había cortado con un bote de residuos en su trabajo. No solo parecía improbable, sino que también contradecía lo que le había dicho a sus superiores. Jones era zurdo. Para McDonagh, la posición de la herida sobre el nudillo de la mano dominante indicaba que el paciente probablemente se había herido mientras golpeaba a alguien en la boca. De hecho, la lesión era tan característica de lo que se llamaba herida de combate que McDonagh la fotografió para utilizarla en sus clases. Si esa era realmente la causa, a McDonagh no le sorprendía que su paciente hubiese mentido. Los que son heridos por otras personas lo ocultan. No quieren que se sepa y dicen que otra cosa lo produjo, como que rasguñaron contra una pared o que se cortaron con un cuchillo. La herida, cualquiera fuera su causa, requería una cirugía inmediata. McDonagh la abrió y la drenó. Reservó parte del fluido, así la bacteria infecciosa podía ser cultivada y estudiada. Una vez identificada, se podía prescribir el antibiótico adecuado. Una boca humana, aún limpia, alberga unas 42 especies de bacterias. Alguien con una higiene dental deficiente puede albergar más. Una mordedura humana puede ser tan infecciosa como el corte producido por la tapa de un desaguadero. En el laboratorio de microbiología del hospital, la bacteria de la herida de Elwood Jones fue cultivada hasta que la muestra creció lo suficiente como para ser analizada. El cultivo de la bacteria puede producirse en una noche o llevar toda una semana. Larry Gray es el director de este laboratorio. Un científico en su banco de trabajo observará las placas, observará los organismos, las texturas, cuál es su tamaño, las colonias, el color. El resultado es luego coloreado, lo que revela más características de las especies cuando se examinan con el microscopio. Finalmente, la bacteria es identificada y se administra el antibiótico. ¿Cómo se siente hoy? Jones permaneció en el hospital mientras se trataba su infección. Estoy mejor. Después de 5 días, regresó a su casa. Lo pondré en su historia clínica. El doctor le dijo a los detectives que la mano de Jones estaba infectada con Iconella corrodans. Es una rara bacteria que se desarrolla en placas dentales debajo de la línea de la encía. Aquí pueden observar... Que esta bacteria estuviera presente en el nudillo de un hombre demandaba cierta explicación. McDonagh lo explicó. Cuando la mano golpea un diente, el diente puede quebrarse o el borde afilado inocula bacterias y en este caso Iconella corrodans penetra en el tejido. Estuve practicando cirugía en manos por espacio de 25 años y solo vi 3 casos de infección por Iconella. Los 3 habían sido provocados por una mordida. Los detectives intuían que Jones podría haber contraído la Iconella al golpear a Rose Levy. Ahora tenían lo que necesitaban para señalar a Jones como principal sospechoso. La infección era consecuencia de las heridas recibidas cuando golpeó a Rose Levy. Y la singularidad de la infección con Iconella era suficiente para que los detectives obtuvieran una orden de registro del apartamento que Jones compartía con su novia. Confiscaron sus zapatos, así podrían comparar el dibujo de su suela con las magulladuras halladas en la víctima. El auto de Jones fue incautado y examinado en busca de fibras, sangre o cualquier otro rastro de evidencia que lo vinculara con el crimen. Pero la evidencia más incriminatoria podía advertirse a simple vista: una llave maestra del hotel. Y en una caja de herramientas en la cajuela estaba la cadena extraviada de la víctima. Jones fue arrestado por el homicidio de Rose Levy. Antes de su juicio, la forma de las magulladuras de la víctima fue ampliada, lo que reveló el arma homicida. Las marcas correspondían al radio que Jones utilizaba en su trabajo. Sus zapatos también coincidían con las magulladuras descubiertas en el cuerpo. Apoyándose en la evidencia, los investigadores reconstruyeron lo sucedido en el cuarto de hotel.
Cuando Jones vio que Bart Stein y June May salían a desayunar, pensó que el lugar había quedado libre para robarlo. La habitación que compartían era habitualmente ocupada por 2 huéspedes. Jones no tenía razón para creer que el 2 de septiembre hallaría algo diferente. Utilizó su llave maestra para ingresar. Pero no esperaba que hubiese un testigo. Disculpe. Y no podía permitir que hubiese uno. La acusación de homicidio brotó de la propia boca de la víctima. El 11 de diciembre de 1996, Elwood Jones fue declarado culpable de robo agravado, asalto agravado y homicidio agravado. Dada la naturaleza violenta del crimen, fue sentenciado a muerte. El asesinato perfecto no tiene testigos. El asesino perfecto no deja rastros. Pero el acto de asesinar altera el orden natural de las cosas y siempre deja algún rastro detrás. La ciencia está aprendiendo a interpretar esos rastros, no importa cuán insignificantes puedan parecer al principio.